Ando súper atrasado con este tema de las bitácoras, entonces nada, hay que ponerse al día porque esto es un entregable, es uno de los productos finales que tengo que presentar al final de la tesis. Y pues el tiempo corre, los semestres también se empiezan a apilar. Algo que debí haber comenzado a hacer de una manera semanal se me está volviendo semestral. Entonces, nada, avancemos con esto. El día de hoy con un capítulo que llevo postergando desde hacía muchísimo tiempo, también porque creo que internamente estaba haciendo mucha curaduría respecto a este tema y que tiene que ver con cuáles son mis referentes plásticos y pictóricos respecto al fantasma, que es uno de los principales elementos que dejé en claro una vez planteé pues esta investigación. Entonces, hay un elemento chévere a tener en cuenta y es que dependiendo lo que uno esté leyendo o esté viendo de la tesis, va a encontrar que sí, obviamente hay unos referentes que están en común, que se repiten, pero hay otros que puede que mencione aquí en esta bitácora, hay otros que terminan consignados en la tesis, hay otros que terminaron siendo expuestos en otro tipo de ejercicios. Entonces, pues nada, chévere, chévere encontrar esa variedad y darme cuenta que también conforme más avanzan los meses y a pesar de que pues la investigación cada vez se va volviendo más gorda, pues igual sigo encontrando más y más referentes. Hay un capítulo en la tesis que me gusta mucho, que creo que llama mucho la atención porque me encargo de explorar los diferentes referentes estéticos del fantasma, tanto a nivel pictórico, o sea, en pintura, como en fotografía, como incluso en videoarte, un poquito de arquitectura, un poquito de escultura, un poquito de cine. Entonces, pues, chévere, chévere uno encontrarse como con todos ese acervo cultural que de una u otra manera termina afectando el proyecto de uno, mal que bien o de maneras más deliberadas o implícitas. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, porque estas bitácoras no pueden durar tanto, siempre que hablo de referentes pictóricos, siempre parto del mismo referente, y ese es Goya. Francisco de Goya es un pintor extraordinario, con una vida también un poco caótica, con una enfermedad que lo arrasó y lo condicionó de maneras muy impresionantes dentro de su pintura. Y justamente dos elementos que me llaman muchísimo la atención de su obra es Muchacho que presencia una aparición y Visión fantasmal. Creo que estos dos elementos plantean perfectamente esta idea de fantasmagoría, de romanticismo, por supuesto. Tengamos en cuenta que Goya es uno de los principales exponentes de esta corriente estética. Entonces creo que ahí es donde me gusta pararme, ahí es donde me gusta comenzar, en esta idea fantasmagórica y espectral que justamente Goya nos comunica, estas figuras deformes, donde se alcanza a percibir un rostro, una figura humana, pero hay algo inquietante en ellas, no terminamos de discernir qué es lo que hay ahí porque hay demasiada extrañeza, hay algo que no cuadra. Entonces eso me parece un punto muy interesante de entrada. Obviamente están las pinturas negras pues son un tema potentísimo y súper icónico, pero creo que ellas me suscitan otro tipo de elementos, desde el saturnismo hasta, yo qué sé, otro tipo de sensaciones un poco más oscuras. Estas dos que menciono, tanto Visión Fantasmal como Muchacho que presenció una aparición, creo que van un poco más directo a lo que estoy buscando. Recordemos que uno de los principales problemas de los que puede adolecer esta investigación es que al final se terminen mezclando los términos y termina hablando de otros endriagos y otros monstruos que no sean necesariamente fantasmas. Aquí, otro referente muy interesante que tengo, que en su momento le iba a mencionar a John James Marín cuando le hice la entrevista, pero que ahí me apareció el chispazo y en su lugar le pregunté fue por el arte de Junji Ito. Pues originalmente yo lo que quería era preguntarle sobre un cuadro de Casimir Malevich que se llama Los Bañistas, que es un cuadro que también genera una sensación muy extraña, inquietante, perturbadora si se quiere, como que estas figuras blancas
que son las protagonistas de la imagen y que generan como esa sensación de vacío. Algo falta, un paisaje tremendamente colorido en contraste con estas entidades completamente blanquecinas. Esto pues por supuesto también me llevó al cuadro o a una de las ilustraciones o alteraciones fotográficas que John James Marín haría de su ciclo de paseos familiares. Yo ahí veo perfectamente la conexión. Digamos que en general es eso, es como que una extrañeza rotunda dentro de un paisaje, llamémoslo, mucho más hermoso y mucho más normalizado. Aquí hay algo que irrumpe tremendamente con la realidad y con lo que considerábamos que estaba funcionando bien. Por supuesto están el ukiyo-e o los grabados japoneses. Kuniyoshi siempre ha sido un elemento a alabar y a tener siempre en cuenta. En este caso, pues está Takiyasha, la bruja y el espectro esqueleto. Un cuadro impresionante a nivel narrativo, un tríptico que muchos se atreven a señalar como un precursor del propio movimiento del manga. Y nada, me encanta que en cada uno de estos cuadros se presente tanto movimiento, se presente como que toda una historia, toda una narrativa muy bien lograda. Si tenemos en cuenta que el objetivo final de mi proyecto es pues presentar un tríptico, pues justamente este es un muy buen referente. Otro de los elementos que más me llamaba la atención cuando empecé a hacer esta curaduría de artistas es que pues uno de mis profesores de historia del arte me decía como no vayas a los lugares en común, o sea, intenta desliteralizar la idea de lo que es un fantasma, de lo que es un espectro, porque entonces solo vas a terminar poniendo cuadros pues de fantasmas. ¿Qué más hay? Entonces empecé yo aquí a romper un poco, ¿no? Con el significado, con esa... llevarlo un poco como a la metáfora, incluso a la metonimia, y me empezó a llamar mucho la atención la idea del vacío, de la ausencia, de lo que falta en muchas de estas imágenes. Ya lo decía previamente en el cuadro de Malevich, aquí falta el color, falta una figura definida. O al menos dónde están los detalles, las líneas, el resto de los elementos. Entonces exploremos un poco en el vacío. Y no solamente en el vacío, sino también un poco como en el detrito. En el sentido de el rastro de algo que estuvo ahí, que existió, que habitó, pero que ya no está. Entonces ese tipo de huellas también no dejan de ser un elemento fantasmal. Esto me lleva a plantearme en dos propuestas muy interesantes. Una es de María Ángeles Bueno Campos con su cuadro La ausencia, y el otro es Dibujo de Kooning borrado, que es de Robert Rauschenberg. De Roberto Rauschenberg. Bueno, Robert Rauschenberg. Luego estudio idiomas, luego hago otra maestría en idiomas. No. Y claro, me trama mucho, sobre todo por eso, porque de nuevo está ese desconcierto. Y en el caso del último cuadro, del dibujo de Kooning borrado, pues también tiene una historia muy interesante, que es eso, era un cuadro, una ilustración original de Kooning, al que agarró este artista y lo único que hizo fue borrarlo todo, dejando ahí los restos de la goma con la que pues justamente eliminó los trazos, y aún así se alcanza a ver un poco como que esa idea de lo que antes hubo ahí, ese dibujo previo de Kooning. Eso es el fantasma también. Rauschenberg, Robert Rauschenberg. Malevich vuelve a estar nuevamente en discusión, en este caso con uno de sus cuadros más hipnotizantes, con uno de sus cuadros más, en teoría, sencillos, pero creo que llegar a esto también requiere cierto grado de soltura, y se trata de cuadro negro sobre fondo blanco. Tengamos en cuenta que aquí Malevich está amparado en la estética del supremacismo, que a grandes rasgos es como una especie de simplificación y ordenamiento de los elementos con la intención pues de alcanzar como que una pureza o en torno al color o a la forma, sobre todo desde lo geométrico. Entonces este supremacismo, claro, nos zambulle en un color azabache rotundo, en donde es eso, uno se abstrae, en donde uno empieza a pensar o a divagar en cosas. Y al final es curioso porque yo lo relaciono mucho como con la idea de listo, ¿qué es la muerte? Un negro absoluto, un negro oscuro, la nada misma. Entonces por ahí voy un poco relacionando la idea de que hay más allá de la muerte, que es ser un fantasma, muchas veces la nada misma. Esto también lo relaciono mucho con los cuadros de René Magritte, con este maestro del surrealismo, y con la respuesta imprevista.
Es un cuadro también muy siniestro que oculta también como que un muy mal rollo, una sensación de que hay algo detrás de la puerta, hay algo en ese agujero que se dibuja en la puerta, pero que no deja de, o que no deja de transmitir como una sensación eh, de que algo aguarda detrás, de que hay algo en la penumbra que nos está observando. También porque Magritte trabaja mucho los imposibles, ¿no? La idea de dos elementos contrastados coexistiendo al unísono. Eso me gusta bastante y creo que al final es eso, un fantasma es eso, es la coexistencia de la vida y la muerte en un ser ingrávido. Y pues como no, tengo que mencionar uno de mis pintores favoritos, y no es de lleno mi favorito de todos, que es Edvard Munch, en este caso con El Grito, que pues bueno, es una representación fantasmagórica en toda regla. Conociendo un poco más la historia, tal vez una imaginación de un ataque de pánico, de cómo la naturaleza o una circunstancia que tal vez le recordaba mucho a traumas del pasado lo sobrecogía y lo embargaba y lo desdibujaba por completo. Cuadro que me parece maravilloso y que también lo relaciono con otro cuadro muy doloroso de su vida, que es La niña enferma, en el que retrataba a su hermana Sophie, yo diría días antes de que muriera, si mal no recuerdo, por tuberculosis. Claro, esto también me permite hablar del fantasma desde la idea de una herida, de un hecho traumático que te marca para el resto de tu existencia. Entonces ahí también está. Sé que hay otras versiones de este cuadro. Por ahí también hay una leyenda urbana en torno a otro cuadro que hizo Munch, también muy relacionado con la enfermedad de su hermana Sophie, pero ese no lo tengo aquí como tan ubicado. Prefiero quedarme un poco más con este porque hay como un tema creo que muy melancólico, mucho más logrado en este cuadro que en el siguiente, en el que les digo que se le atribuyen elementos paranormales. Está un poco más como desatado, un poco como hacia la locura. También como que es demasiado evidente, sin menospreciar a Monk, pero sí es como mucho más tajante, es como más abrupto, más brusco. Este yo creo que es muy sutil y creo que la muerte se percibe sin ser tan literal. Vuelve Francisco de Goya con sus trozos de carnero. De nuevo la idea del detrito, de lo que quedó. También Vincent Van Gogh con Zapatos Viejos, que es esta idea de cómo la cosa habla, el objeto en el que queda una huella de su antiguo portador. Y también me gusta mucho hablar de Gregory Crewdson. Él tiene una puesta en escena fotográfica muy potente en donde a través de nuevo fotografías muy bien conseguidas alcanzamos a ver historias que se narran a través de la imagen, a través de los pequeños detalles. Estas imágenes están cargadas de cierto simbolismo, de cierta conceptualidad, pero al mismo tiempo podemos entrever ciertas tragedias en distintos elementos de la imagen, como que realmente queremos intentar armar el resto de la historia a través de estas postales, yo diría, del horror, que también son tremendamente siniestras. De nuevo, es la idea del rastro, de la usabilidad, del suceso acontecido, de la historia que reclama por ser completada. Creo que es muy interesante también encontrarnos como con esa idea del paso del tiempo sobre las cosas, sobre nosotros mismos también, pero sobre todo sobre los objetos. Eso a fin de cuentas es lo que les da vida, si no, pues serían un elemento ahí casi decorativo, que es en cierto modo lo que ocurre hoy en día con el tema de las reliquias y con restaurar objetos, ¿no? Que pierden un poco como esa usabilidad original que tenían, pero lo que las hace y lo que les da vida es eso, que fueron tocadas, utilizadas, que alguien trabajó o impuso fuerza o cariño o acción sobre ellas. Esto también, por supuesto, me lleva a hablar del tema de las esculturas, como El beso de la muerte, que es una estatua, un monumento impresionante en un mausoleo alemán. Y creo que lo que me gusta es que aquí se ve la muerte no como algo real, algo súper trágico, sino como una amiga, como alguien que te recibe incluso con cierto cariño, con ternura. Y esa también es una visión chévere, porque obviamente existe uno de los requerimientos para ser fantasma, al menos desde las perspectivas más convencionales, es que pues tienes que estar muerto. Entonces
hablar un poco como de esa antesala, de ese tránsito, de ese desencarnar, ese paso por ese umbral. Es chévere verlo también como desde esta perspectiva un poco más fraternal y no tan fría como estamos acostumbrados a verlo. Si hablamos también del proceso de la muerte desde una perspectiva muy memento mori, desde una perspectiva muy de polvo y hueso somos, pues están los trabajos de Matsui Fuyuko. Esta autora japonesa tiene unos trabajos con una carga tremendamente fantasmal y en donde plantea un poco la idea del kusosu. El kusosu son las 9 etapas de la descomposición del cadáver. Entonces, a lo largo de sus obras vemos eso: órganos expuestos, podredumbre, como poco a poco la tierra nos va reclamando en cierto sentido, y eso pues nos hace muy conscientes de nuestra mortalidad, de nuestra terrenalidad. También es muy interesante porque ella comenta que ella dibuja o crea fantasmas en sus obras porque lo tiene como una especie de talismán. Ella siente que cuando se dibujan o se ponen, muy amparada de creencias de la tradición japonesa, prácticamente se está previniendo, protegiendo a la casa de que otro fantasma entre, de que un fantasma real entre a invadir la morada. Entonces me encanta como esa percepción que tiene sobre acercarse a ese terreno terrorífico, ¿no? Acercarse para amalgamarse y hermanarse con él y prevenir que todos esos objetos y elementos sobrenaturales realmente caigan sobre nosotros. Por supuesto, todo esto también me lleva a ciertos trabajos por parte del video experimental, como lo son los de Clemencia Echeverry, donde las formas empiezan a aparecer, desaparecer, se juntan. Hay un tema ahí muy extraño, una especie de licuado de imágenes que hacen que tú te abstraigas y pienses sobre cómo son esas formas fantasmales, ¿no? Lo que es, lo que no, lo que por momentos es una cosa, pero inmediatamente cambia. Listo, no, terminemos esto rápido, que por lo que veo ando paila de batería y como cosa rara la cámara me deja morir en las circunstancias donde más la necesito, pero bueno, en fin. Les estaba hablando de otro montón de referentes y bla 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 bla, pero creo que lo que me interesa es, más allá de hablar del Morphine, del EP de Poltergeist, de quemarlo todo por error, o de Bill Viola, me interesa hablarles como que de esas nuevas propuestas que encontramos en el arte digital, que encontramos en redes sociales, en donde ya el fantasma no necesariamente genera terror, sino que hay una reconciliación con esa idea, que al mismo tiempo es un poco reconciliarse con la muerte, y en ese sentido encontramos entidades tiernas que suscitan cierto patetismo, que suscitan como que cierta torpeza, y es muy bonito porque es casi como el fantasma entendiendo su naturaleza, entendiendo que está muerto, entendiendo que ahora tiene que asustar, que ahora tiene que convivir en la eternidad solo o con alguien, entendiendo que, yo que sé, un globito lo puede hacer levitar hasta el espacio, o que su sábana tiene bolsillos. No sé para qué necesita un fantasma bolsillos, pero pues no deja de ser un poco cómico, un poco irónico también. Y es algo que me parece muy bello, es algo que me parece muy bonito, bucólico si se quiere. Y también pues están los trabajos de incluso el propio Juan Pablo Echeverry, un colombiano fallecido hace poco, pero que en su serie de autorretratos La muerte me sienta bien explora cómo se vería él bajo distintas muertes, cosa que no deja de ser muy retorcida, pero muy interesante, explorándose a sí mismo apuñalado, ahogado, cáncer, quemado, reventado la cabeza, y también explorando mucho cómo se vería él con el típico sudario moderno, que ya no se trata pues de la sábana clásica de todo, que desde siempre ha estado supremamente manida a la hora de hablar del fantasma, que de hecho termina siendo muy cliché, sino que aquí ya hablamos es directamente de un traje elegante. Y esto me despertó la idea de listo, ¿cuál sería mi sudario? ¿Qué pasaría o cuál va a ser esa última indumentaria que yo tenga cuando muera? Esto me llevó también a revisar cómo distintos compañeros y distintas personas cercanas se imaginaban una vez murieran. Entonces encuentro propuestas muy extrañas, muy dantescas si se quiere, trozos, carne, todo supremamente envuelto en cables. Y también encuentro otras propuestas pues mucho más apacibles. Gente que incluso me decía, no, pues si yo me muero y puedo elegir mi indumentaria del más allá, pues que sea una pijama, porque eso por lo menos me permitiría estar cómodo
por toda la eternidad. Entonces es chévere uno imaginarse un poco eso, que cómo sería nuestra sábana, si es que llevaríamos sábana, qué patrón tendría, qué objeto nos llevaríamos con nosotros, porque a fin de cuentas creo que los fantasmas nos demuestran que somos entidades tremendamente materialistas. Entonces, esos objetos que arrastramos, no sé si decir que nos definen, pero al mismo tiempo nos hablan de las cargas que llevamos, de lo que es importante para nosotros. Entonces, es un experimento al que llego después de haber realizado justamente todo este proceso, todo este recorrido plástico. En definitiva, algo muy interesante. De nuevo, son referentes que siguen llegando con el pasar del tiempo, que no paran, que me embelezan, que me parecen chéveres. Espero seguir encontrando más. Espero incluso también seguir explorando esta idea de qué piensa la gente cercana a mí sobre cómo imagina su indumentaria final. Y antes de dar el cierre a esta bitácora, me quedo como con esta reflexión. Y es, hay que vestirse bien todo el tiempo, porque si mueres, la ropa que llevas en ese momento será tu ropa de fantasma para siempre. Hasta una próxima bitácora.